El repiqueteo de los tacones de Carmen Blázquez Mendoza resonaba por las calles empedradas de Valladolid mientras se dirigía hacia la Plaza Mayor. Era una mañana de otoño típica de Castilla y León, con ese aire fresco que penetraba hasta los huesos y el cielo de un azul intenso que tanto caracterizaba a la región. A sus 57 años, Carmen caminaba con la elegancia que siempre la había caracterizado, aunque sus ojos castaños, antaño vivaces, ahora reflejaban una profunda melancolía. Se detuvo frente al edificio del ayuntamiento, contemplando su fachada plateresca. Hacía exactamente 35 años que había abandonado su querida casa en el barrio de La Rondilla para mudarse al lujoso ático en la calle Santiago que Javier, su entonces prometido, había comprado para comenzar su vida juntos. En aquel momento, con apenas 22 años, Carmen estaba convencida de que el amor lo justificaba todo, incluso dejar atrás sus propios sueños de convertirse en restauradora de arte. El viento otoñal revolvió sus cabellos castaños con algunas canas que se negaba a teñir, mientras sus pensamientos vagaban hacia aquellos primeros años de matrimonio. Javier Ortega Ruiz era el hijo de una de las familias más prominentes de Valladolid, dueños de una empresa de construcción que había levantado medio barrio de Parquesol. Se habían conocido en el Instituto Zorrilla, donde ella destacaba en arte y él en matemáticas. Fue un flechazo instantáneo, de esos que las abuelas llaman amor verdadero. Carmen recordaba vívidamente cómo Javier la cortejaba en el Campo Grande, paseando entre los pavos reales que aún hoy deambulaban libremente por el parque. Él le prometía el mundo entero, y ella, joven e ingenua, creía que el amor era suficiente para construir una vida. Sus padres, modestos comerciantes del mercado del Val, habían expresado sus reservas sobre la diferencia de clases sociales, pero Carmen estaba decidida. Javier era el amor de su vida. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Javier heredó la empresa familiar y, con el apoyo incondicional de Carmen, la expandió más allá de Valladolid, llegando a tener proyectos en toda Castilla y León. Ella se convirtió en la perfecta esposa de empresario. Organizaba cenas, asistía a eventos benéficos y mantenía impecable su imagen pública. Sin embargo, había algo que empañaba su aparente felicidad. Después de 5 años de matrimonio, no conseguían tener hijos. Las visitas a especialistas se convirtieron en una rutina. Carmen se sometió a todos los tratamientos disponibles, soportando inyecciones, procedimientos y la creciente presión de su suegra, doña Magdalena, quien no perdía oportunidad de mencionar la importancia de un heredero para el imperio Ortega. La situación se volvió más angustiante cuando su hermana menor, Luna, comenzó a mostrar señales de rebeldía en casa de sus padres. Luna era el polo opuesto de Carmen. Mientras la mayor era sensata y tradicional, Luna soñaba con ser cantante y vivir una vida bohemia. A los 16 años, después de una fuerte discusión con sus padres sobre su futuro, Luna desapareció una noche de invierno, dejando solo una nota que decía: «Necesito encontrar mi propio camino». Carmen nunca se perdonó no haber estado más presente para su hermana, demasiado ocupada en su papel de esposa perfecta. La búsqueda de Luna se convirtió en una obsesión para Carmen. Utilizó los contactos de Javier en la policía y contrató investigadores privados. Durante meses, recorrió las calles de Valladolid con fotos de su hermana, preguntando en albergues juveniles, estaciones de autobuses y lugares frecuentados por artistas. Mientras tanto, las pruebas médicas continuaban, cada vez más invasivas y desalentadoras. Fue en el Hospital Clínico Universitario donde Carmen recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. A sus 32 años, el doctor Ramírez, con una expresión compasiva, le explicó que una condición congénita le impedía tener hijos. La noticia cayó como un mazazo sobre sus esperanzas, pero lo peor fue la reacción de Javier. Sentados en su elegante salón, con vistas a la Catedral de Valladolid, Carmen sugirió la posibilidad de adoptar. La respuesta de Javier fue contundente. ¿Un extraño heredando el patrimonio de los Ortega? Ni hablar. Esas palabras revelaron una grieta en su matrimonio que nunca se cerraría. Una herida que el tiempo
solo conseguiría hacer más profunda. Rocky, el Golden Retriever que habían adoptado en sus primeros años de matrimonio, se acercó a Carmen y apoyó su cabeza en su regazo, como si sintiera su dolor. Era el único que parecía entender verdaderamente su sufrimiento, el único que no la juzgaba por no poder cumplir con las expectativas de la sociedad vallisoletana. Las noches se volvieron más largas y silenciosas en el ático de la calle Santiago. Javier se quedaba cada vez más tiempo en la oficina, mientras Carmen dividía sus días entre la búsqueda de Luna y su trabajo voluntario en la Fundación Municipal de Cultura, donde organizaba exposiciones de arte, pequeño consuelo para sus sueños abandonados de juventud. La noticia sobre Luna llegó en una fría mañana de febrero. Carmen estaba en la cocina preparando un café cuando sonó el teléfono. Era el inspector Martínez, quien llevaba el caso de su hermana desde hacía meses. Su voz sonaba grave cuando le pidió que se sentara antes de continuar. Habían encontrado a Luna en un albergue de Madrid, pero no de la manera que Carmen había esperado durante tanto tiempo. El viaje a Madrid fue un borrón en su memoria. Carmen recordaba vagamente el tren de alta velocidad atravesando los campos castellanos, el taxi por las calles madrileñas y la llegada al albergue. Luna había estado viviendo allí durante algunos meses, persiguiendo su sueño de ser cantante, pero una enfermedad repentina había truncado sus aspiraciones. Los detalles eran confusos, pero lo único que importaba era que su hermana pequeña ya no estaba. De vuelta en Valladolid, Carmen se sumió en una profunda depresión. Las paredes del ático parecían cerrarse sobre ella, y ni siquiera Rocky conseguía arrancarle una sonrisa. Javier, en lugar de apoyarla, se distanció aún más, argumentando que tenía que concentrarse en un importante proyecto inmobiliario en Salamanca. Victoria Santos Pérez entró en escena de manera silenciosa. Era la nueva secretaria de Javier, una mujer 20 años más joven que Carmen, con una elegancia moderna que contrastaba con el estilo clásico de la esposa del empresario. Al principio, Carmen no vio las señales, las reuniones que se alargaban hasta la noche, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas en voz baja. Fue durante una de las tradicionales cenas de Navidad de la empresa Ortega cuando Carmen notó algo diferente. La forma en que Victoria miraba a Javier, cómo él rozaba discretamente su mano al pasarle una copa de vino, las miradas cómplices que intercambiaban. Todo el peso de la verdad cayó sobre ella como una luz, pero mantuvo la compostura como le habían enseñado las mujeres de la alta sociedad vallisoletana. El infarto de Javier ocurrió en una tarde de primavera. Carmen estaba en el Museo Patio Herreriano organizando una exposición de arte contemporáneo cuando recibió la llamada. Corrió al Hospital Clínico Universitario, pero al llegar se encontró con que Victoria ya estaba allí, sentada junto a la cama de Javier, sosteniendo su mano de una manera que solo una amante haría. La recuperación de Javier fue rápida, pero las secuelas emocionales fueron devastadoras. Una semana después de salir del hospital, sentado en su despacho con vistas a la Plaza Mayor, le confesó a Carmen que se había enamorado de Victoria. Las palabras que siguieron fueron como puñales. Has sido un obstáculo en mi vida, tu incapacidad para darme herederos, tu obsesión con tu hermana. No puedo seguir viviendo así. Carmen escuchó en silencio, con una dignidad que sorprendió incluso a Javier. No lloró, no suplicó, no montó una escena. Simplemente se quitó el anillo de matrimonio, lo dejó sobre el escritorio de caoba y salió de la oficina con la cabeza alta. Rocky la seguía fielmente, el único testigo de su dolor contenido. La decisión de volver a la casa familiar en el barrio de La Rondilla fue instintiva. Sus padres habían fallecido años atrás, dejándole la vieja casa de 2 plantas como herencia. El contraste con el lujoso ático era abismal. Las paredes necesitaban una mano de pintura, el jardín estaba descuidado y las cañerías hacían ruidos extraños por la noche. Pero por primera vez en años, Carmen sentía que podía respirar. Los vecinos la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. La noticia del divorcio se había extendido como la pólvora por Valladolid y las especulaciones sobre los motivos abundaban en las tertulias de los cafés. Carmen se refugió en su soledad, saliendo solo para lo necesario,
acompañada siempre por Rocky, cuya presencia se había vuelto más importante que nunca. El jardín trasero se convirtió en su santuario. Pasaba horas entre las plantas descuidadas, intentando devolverles la vida, como si al hacerlo pudiera recuperar algo de sí misma. Las rosas que su madre había plantado décadas atrás comenzaron a florecer de nuevo bajo sus cuidados, y poco a poco el espacio fue transformándose en un pequeño oasis de paz. Sin embargo, su reclusión voluntaria alimentó los rumores entre los adolescentes del barrio. La casa antigua, con su fachada deteriorada y sus ventanas siempre cerradas, comenzó a ser objeto de historias fantásticas. Los más atrevidos la llamaban la Casa de la Bruja, y algunos incluso se atrevían a lanzar piedras por la noche, rompiendo el silencio que Carmen tanto necesitaba. Rocky se había convertido en su guardián, ladrando a cualquier intruso que se acercara demasiado a la verja del jardín. Carmen agradecía su lealtad, pero no podía evitar sentir que su vida se había convertido en una versión retorcida de un cuento de hadas, donde ella era la bruja solitaria en lugar de la princesa que una vez creyó ser. El Día de la Madre amaneció con una luz diferente en Valladolid. Las campanas de la catedral repicaban con su habitual melancolía mientras Carmen contemplaba el jardín desde la ventana de su cocina. Rocky dormitaba a sus pies. Su respiración tranquila era el único sonido que rompía el silencio de la mañana. Hacía 2 años que vivía en la casa familiar y aunque el dolor seguía presente, había aprendido a convivir con él. La casa, a pesar de su aspecto deteriorado por fuera, había comenzado a mostrar signos de vida en su interior. Carmen había limpiado meticulosamente cada habitación, rescatando recuerdos de su infancia, fotografías en blanco y negro de sus padres, los premios de arte que ganó en el instituto. Incluso encontró un viejo diario de Luna, que no se atrevía a abrir. Esa mañana, mientras preparaba su café con leche habitual, escuchó un golpe en la puerta que la sobresaltó. Rocky se levantó de inmediato, alerta pero sin ladrar, algo inusual en él. Carmen se acercó con cautela a la entrada. No esperaba visitas. Hacía tiempo que había dejado de recibir las llamadas de consolación de antiguas amigas que no entendían su necesidad de soledad. Al abrir la puerta, se encontró frente a un joven alto y delgado, de unos 18 años. Tenía el pelo oscuro y rizado, y unos ojos que le resultaron inquietantemente familiares. El muchacho la miraba fijamente, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. ¿Es usted Carmen Blázquez Mendoza?, preguntó con voz temblorosa. Carmen asintió, intrigada por la presencia del joven y por la forma en que Rocky, normalmente desconfiado con los extraños, se había acercado a olfatearlo con curiosidad. Me llamo Diego Álvarez, se presentó el joven, y creo que usted es mi madre biológica. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tranquila mañana de domingo. Carmen se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le fallaban. El joven sacó de su mochila una fotografía arrugada y se la mostró. Era una imagen de Luna, tomada en el Campo Grande años atrás, cuando todavía era una adolescente llena de sueños y rebeldía. Esta foto estaba entre mis pertenencias en el orfanato, explicó Diego. En el reverso solo dice Valladolid 1990 y encontré una noticia antigua sobre usted y su hermana. Por el parecido pensé... Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas. Recordaba perfectamente el día en que la había tomado. Luna había organizado un pequeño concierto improvisado cerca de la fuente, cantando con su guitarra canciones de protesta que escandalizaban a las señoras mayores que paseaban por allí. «Pasa», dijo finalmente Carmen haciéndose a un lado. Rocky seguía extraordinariamente tranquilo, como si entendiera la importancia del momento. En la cocina, mientras el café se enfriaba olvidado sobre la mesa, Diego le contó su historia. Había crecido en un orfanato en las afueras de Madrid, el mismo donde Luna había estado en sus últimos días. Las monjas que lo cuidaron le habían entregado la fotografía cuando cumplió la mayoría de edad, junto con una carta sellada que aún no se había atrevido a abrir. Carmen escuchaba con el corazón encogido, observando los gestos del joven que le recordaban tanto a su hermana. La forma en que movía las manos al hablar, cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando dudaba, incluso su manera de fruncir el ceño,
era idéntica a la de Luna. «No soy tu madre, Diego», dijo suavemente Carmen cuando el joven terminó su relato. «Pero creo que sé quién era». Con manos temblorosas, Carmen se levantó y se dirigió al antiguo dormitorio de Luna. Allí, en un cajón cerrado con llave, guardaba el diario que nunca se había atrevido a leer. Había llegado el momento de enfrentar las últimas palabras de su hermana. El diario revelaba una historia de amor juvenil, sueños rotos y decisiones desesperadas. Luna había quedado embarazada de su novio, un músico callejero que la abandonó al enterarse. Asustada y sola, había huido a Madrid, donde dio a luz en secreto. La decisión de dejar al bebé en el orfanato había sido la más difícil de su vida, pero creía que así le daría una oportunidad mejor. «Ella nunca dejó de pensar en ti», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. «Eres hijo de mi hermana Luna, lo que significa que soy tu tía». Diego permaneció en silencio, procesando la información. Rocky se había acercado y había apoyado su cabeza en la rodilla del joven, como si quisiera consolarlo. Fuera, el sol de mayo iluminaba el jardín descuidado, donde las rosas comenzaban a florecer nuevamente. ¿Podrías contarme más sobre ella?», preguntó Diego finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Carmen asintió, sintiendo que un peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. Pasaron las siguientes horas compartiendo historias sobre Luna, su amor por la música, su espíritu rebelde, su risa contagiosa que podía iluminar una habitación entera. Mientras hablaban, Carmen notó que algunos adolescentes del barrio se habían congregado frente a su casa, probablemente esperando hacer una de sus habituales travesuras. Pero esta vez no sintió miedo ni angustia. Por primera vez en mucho tiempo, la casa familiar no parecía un refugio de soledad, sino un lugar donde los secretos del pasado comenzaban a desenredarse, trayendo consigo una inesperada esperanza de futuro. Los días siguientes a la llegada de Diego transcurrieron en un torbellino de emociones. Carmen descubrió que su sobrino había estado viviendo en una pensión cerca de la estación de tren desde que llegó a Valladolid, buscando pistas sobre su origen. Sin pensarlo dos veces, le ofreció quedarse en la habitación que una vez perteneció a Luna. «Es pequeña», se disculpó Carmen mientras abría las ventanas para ventilar el espacio, «pero al menos es un hogar». Diego observaba cada rincón de la habitación con fascinación, especialmente los pósters de grupos de música de los años 90 que Luna había dejado en las paredes. Rocky lo seguía a todas partes, como si hubiera adoptado el papel de guardián personal del joven. La noticia de la llegada de Diego se extendió rápidamente por el barrio de La Rondilla. Los vecinos, que antes murmuraban sobre la bruja solitaria, ahora observaban con curiosidad al joven que entraba y salía de la casa, ayudando a Carmen con las reparaciones que tanto necesitaba el edificio. Una tarde, mientras Diego pintaba la fachada de la casa, un grupo de adolescentes se acercó con sus habituales intenciones de molestar, pero esta vez fue diferente. Diego bajó de la escalera y se enfrentó a ellos con una calma que recordaba a la de su madre. «¿Sabéis? Esta casa tiene una historia», les dijo limpiándose la pintura de las manos. «Y la mujer que vive aquí no es una bruja, es mi tía y ha sufrido más de lo que podéis imaginar». Los chicos, sorprendidos por la presencia de alguien de su edad, escucharon mientras Diego les contaba una versión suavizada de la historia familiar. Carmen, que observaba desde la ventana de la cocina, sintió que su corazón se expandía de orgullo y afecto por ese sobrino que apenas conocía, pero que ya defendía su honor con tanta fiereza. Las tardes se convirtieron en un ritual de restauración, tanto de la casa como de sus almas. Mientras trabajaban juntos en el jardín, Carmen le contaba a Diego historias sobre Luna, cómo cantaba en el coro de la iglesia de San Pablo, sus sueños de tocar en grandes escenarios, las tardes que pasaban juntas en el campo grande alimentando a los pavos reales. «Tienes su misma sonrisa», le dijo un día Carmen mientras compartían un café en el jardín recién podado, «y su talento para la música también». Diego había heredado el don musical de su madre. Por las noches, después de trabajar en la rehabilitación de la casa, sacaba una vieja guitarra que había comprado de segunda mano y tocaba en el jardín. Los vecinos,
que antes cerraban sus ventanas para no escuchar los supuestos conjuros de la bruja, ahora las abrían para disfrutar de la música. Una mañana, mientras desayunaban, Diego le mostró a Carmen la carta sellada que las monjas le habían entregado junto con la fotografía. Todavía no se había atrevido a abrirla. ¿La leemos juntos?, propuso Carmen suavemente. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Era una carta de Luna, escrita en sus últimos días en el albergue de Madrid. En ella explicaba las razones de su huida, el dolor de tener que separarse de su hijo y su esperanza de que algún día pudieran reencontrarse. Las últimas líneas estaban dedicadas a Carmen. Querida hermana, si algún día lees esto, perdóname por no haber confiado en ti. El miedo y la vergüenza me impidieron buscar tu ayuda cuando más la necesitaba. Pero siempre fuiste mi luz, mi ejemplo a seguir, aunque yo fuera demasiado rebelde para admitirlo. Esa noche, después de leer la carta, Carmen y Diego cenaron en silencio en la cocina, procesando las palabras de Luna. Rocky, siempre atento a sus estados de ánimo, se movía entre ellos, ofreciendo su presencia reconfortante. «¿Sabes?», dijo Diego mientras ayudaba a recoger la mesa. «Siempre soñé con tener una familia, pero nunca imaginé que la encontraría así». Carmen lo miró con ternura. En apenas unas semanas, ese joven había traído más vida a su casa que todos los años que había pasado con Javier. La ironía no se le escapaba. Después de años anhelando ser madre, el destino le había traído un hijo de una manera que nunca hubiera imaginado. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era una de las vecinas, la señora Martínez, que vivía en la casa de al lado. Traía una bandeja de magdalenas recién horneadas. «Para ti y tu sobrino», dijo con una sonrisa. «Es bueno ver luz y música en esta casa otra vez». Carmen agradeció el gesto, consciente de que era más que un simple acto de amabilidad vecinal. Era una señal de que la comunidad comenzaba a verla de manera diferente. Ya no era la mujer abandonada que se escondía del mundo, sino alguien que estaba reconstruyendo su vida, pieza a pieza, con la ayuda de un sobrino que había llegado como un regalo inesperado del destino. La noticia de la presencia de Diego en la casa de Carmen llegó a oídos de Javier Ortega de la manera más inesperada. Una mañana, mientras desayunaba en el Café Viena de la Plaza Mayor con Victoria, escuchó a unas señoras en la mesa contigua comentando sobre la transformación de la Casa de la Bruja en La Rondilla. «¿Has visto cómo está quedando?», decía una de ellas. «El sobrino de Carmen está haciendo maravillas con la reforma, y dicen que es el hijo de Luna, su hermana». Victoria notó cómo Javier se tensaba al escuchar el nombre de su exesposa. Hacía 2 años que no sabía nada de Carmen, más allá de las gestiones legales del divorcio. La última imagen que tenía de ella era la de una mujer derrotada, abandonando su despacho con una dignidad que le había resultado irritante. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Victoria, aunque ya conocía la respuesta. A pesar de sus esfuerzos por crear una nueva vida juntos, la sombra de Carmen seguía presente en sus vidas como un fantasma silencioso. Mientras tanto, en la casa de La Rondilla, Carmen y Diego habían establecido una rutina confortable. Las mañanas las dedicaban a la restauración de la casa. Diego había descubierto un talento natural para la carpintería y estaba recuperando los antiguos muebles que Carmen guardaba en el desván. «Mira lo que encontré», dijo Diego una mañana, bajando cuidadosamente un caballete cubierto de polvo. «¿Es tuyo?». Carmen se acercó con curiosidad. Era su antiguo caballete de pintura, el que había usado durante sus años de estudiante en la Escuela de Artes. Lo acarició con nostalgia, recordando los sueños que había abandonado por su matrimonio con Javier. «Solía pintar», explicó a Diego, mientras Rocky los observaba con interés. «Quería ser restauradora de arte. Incluso me habían aceptado en un programa en Madrid, pero... ¿Pero qué?», preguntó Diego, aunque algo en su tono sugería que ya intuía la respuesta. «Javier necesitaba que me quedara en Valladolid. La empresa familiar estaba creciendo, y él decía que necesitaba una esposa que pudiera estar presente en los eventos sociales, no una estudiante de arte en Madrid». Diego frunció el ceño, un gesto que le recordó tanto a Luna que Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Y nunca retomaste la pintura?». Carmen negó con la cabeza. «Supongo que con el tiempo me convencí de que era un sueño infantil.
Nunca es tarde, dijo Diego con una sonrisa, limpiando el caballete. ¿Por qué no empiezas de nuevo? Esa tarde, mientras Diego trabajaba en el jardín, Carmen se encontró sacando sus viejos materiales de pintura. Algunos tubos de óleo estaban secos, pero otros seguían utilizables. Con manos temblorosas, instaló un lienzo en el caballete y comenzó a pintar. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando Diego entró a la casa para preparar la cena, la encontró completamente absorta en su trabajo. Estaba pintando el jardín, con sus rosas recién florecidas y Rocky dormitando bajo el antiguo manzano. Los colores eran vibrantes, llenos de una vida que contrastaba con la oscuridad en la que había vivido los últimos años. «Es precioso», dijo Diego suavemente, no queriendo sobresaltarla. Carmen se giró, sorprendida de ver que ya había anochecido. Que había olvidado lo que se sentía. Susurró con lágrimas en los ojos. Esta sensación de libertad. Esa noche, después de cenar, Diego sacó su guitarra al jardín como de costumbre. Pero esta vez, Carmen lo acompañó con su caballete. Mientras él tocaba melodías que recordaban a las canciones de Luna, ella pintaba dejando que los colores fluyeran al ritmo de la música. Los vecinos, atraídos por la música, se asomaban a sus ventanas. Algunos incluso se habían acercado a la verja del jardín para escuchar mejor. La casa de la bruja se había convertido en un pequeño oasis de arte y música en el corazón de la rondilla. «Deberías exponer tus pinturas», sugirió Diego una noche, mientras compartían un té en la cocina. «Tienes talento, tía Carmen». Carmen sonrió ante el uso de tía. Al principio Diego había dudado sobre cómo llamarla, pero con el tiempo, el término se había vuelto natural entre ellos, cargado de un afecto que crecía día a día. «No sé si estoy preparada para eso», respondió, aunque una parte de ella se emocionó con la idea. «Luna nunca tuvo miedo de mostrar su arte al mundo», dijo Diego suavemente, «y tú tampoco deberías tenerlo». Las palabras de Diego resonaron en Carmen durante toda la noche. Mientras observaba la luna llena desde su ventana, con Rocky dormido a sus pies, pensó en todas las veces que había renunciado a sus sueños por complacer a otros. Primero por Javier, luego por el qué dirán de la sociedad vallisoletana. «Quizás es hora de ser valiente», susurró para sí misma mientras acariciaba el pelaje de Rocky. El perro levantó la cabeza y la miró con sus ojos comprensivos, como si entendiera perfectamente lo que su dueña estaba pensando. La decisión de Carmen de volver a pintar marcó un punto de inflexión en su vida. Con el apoyo entusiasta de Diego, transformaron una de las habitaciones vacías de la planta baja en un pequeño estudio de arte. Las ventanas, ahora limpias y despejadas, dejaban entrar la luz natural que tanto necesitaba para trabajar. Una mañana, mientras Carmen pintaba y Diego practicaba con su guitarra en el jardín, recibieron una visita inesperada. Era Sofía Ramírez, la directora de la Fundación Municipal de Cultura, donde Carmen había trabajado como voluntaria años atrás. «Carmen, querida», saludó Sofía con afecto. «Los vecinos me han hablado de las maravillas que estás creando aquí. Tenía que verlo por mí misma». Carmen, con las manos manchadas de pintura, se sonrojó ligeramente. Rocky se acercó a saludar a la visitante, mientras Diego observaba la escena con interés desde el jardín. Sofía recorrió el improvisado estudio con ojo crítico, deteniéndose especialmente en un cuadro que Carmen acababa de terminar, una vista del campo grande en otoño, con los pavos reales paseando entre las hojas caídas. «¿Sabes? Estamos organizando una exposición colectiva de artistas locales en el Museo Patio Herreriano», comentó Sofía casualmente. «El tema es renacimientos. Creo que tu trabajo encajaría perfectamente». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «Sofía, yo hace años que no expongo. Ni siquiera sé si puedo considerarme una artista». «El arte no es solo técnica, Carmen», respondió Sofía con suavidad. «Es emoción, es vida, y tus cuadros tienen ambas cosas en abundancia». Diego, que se había acercado silenciosamente, intervino. «Tienes razón, tía. Deberías intentarlo». La propuesta de Sofía desencadenó un torbellino de actividad en la casa. Carmen pasaba horas en su estudio, perfeccionando sus técnicas olvidadas.
mientras Diego alternaba entre ayudarla a preparar lienzos y ensayar con su guitarra. Incluso Rocky parecía más animado, como si percibiera la nueva energía que inundaba la casa. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en un nuevo cuadro, el timbre sonó. Diego fue a abrir y se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, elegantemente vestido. Era Javier. «Busco a Carmen», dijo con voz tensa. «Me han dicho que vive aquí un joven». «Soy Diego», interrumpió el muchacho manteniendo la calma. «El sobrino de Carmen, el hijo de Luna». Javier palideció visiblemente al escuchar el nombre de Luna. Durante años había intentado que Carmen olvidara a su hermana, considerando que esa obsesión por encontrarla era poco saludable. Carmen, alertada por las voces, salió al recibidor. Se quedó paralizada al ver a su exmarido. Rocky se colocó inmediatamente a su lado. Protector. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. «Yo me enteré de que habías vuelto a pintar y que tienes familia nueva». Carmen miró a Diego, que permanecía en silencio pero atento, y luego a Rocky, fiel como siempre. «Sí, tengo una familia, una verdadera. Victoria y yo nos casamos el mes pasado», soltó Javier, como si necesitara justificar su presencia. «Esperamos un hijo». El silencio que siguió fue denso, pero no doloroso como Carmen hubiera esperado. En cambio, sintió una extraña paz. «Me alegro por vosotros, Javier. De verdad». Diego dio un paso adelante, colocándose junto a su tía. «Si no hay nada más». Javier pareció querer decir algo más, pero finalmente asintió y se marchó. Carmen y Diego lo vieron alejarse por la calle, su figura elegante desentonando con el ambiente familiar del barrio. «¿Estás bien?», preguntó Diego preocupado. Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Mejor que nunca. ¿Sabes? Creo que aceptaré la propuesta de Sofía». Esa noche, mientras cenaban en el jardín bajo las estrellas, Carmen compartió con Diego historias sobre sus años de estudiante de arte, sus sueños juveniles, las exposiciones a las que nunca se atrevió a presentarse. «Luna siempre me animaba a perseguir mis sueños», recordó con nostalgia. «Decía que el arte era mi verdadera vocación, no ser la esposa perfecta de un empresario». «Y tenía razón», afirmó Diego, afinando distraídamente su guitarra. «¿Sabes? He estado pensando en presentarme a las pruebas del conservatorio». Carmen lo miró con sorpresa y alegría. «¿En serio? Eso sería maravilloso. Sería como continuar el legado de mi madre, ¿no crees?». Rocky, que había estado dormitando bajo la mesa, levantó la cabeza y movió la cola, como si aprobara la idea. Las rosas del jardín, ahora completamente florecidas, perfumaban la noche con su fragancia, y la luna llena bañaba la escena con su luz plateada. Las semanas previas a la exposición en el Museo Patio Herreriano fueron un torbellino de actividad en la Casa de la Rondilla. Carmen había seleccionado 5 obras para presentar, cada una representando una etapa diferente de su vida. La pieza central era un tríptico que mostraba el jardín en diferentes momentos: el abandono inicial, el proceso de restauración y su actual esplendor. Diego, por su parte, alternaba entre ayudar a su tía con los preparativos de la exposición y practicar para su audición en el conservatorio. Sus melodías llenaban la casa desde el amanecer hasta el atardecer, mezclándose con el sonido de los pinceles de Carmen sobre el lienzo. «¿Crees que estoy lista?», preguntó Carmen una tarde mientras empaquetaban cuidadosamente los cuadros. Rocky observaba el proceso con atención, como si entendiera la importancia del momento. «Más que lista», respondió Diego con convicción. «Estas obras cuentan una historia que necesita ser compartida». La noche antes de la inauguración, Carmen no podía dormir. Sentada en el jardín con una taza de tila, recordaba todas las veces que había reprimido sus aspiraciones artísticas para adaptarse a las expectativas de otros. Rocky se acurrucó a sus pies, ofreciendo su silencioso apoyo. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo a Diego, que se había unido a ella con su guitarra. «De ti, de nosotros, de cómo hemos encontrado nuestro camino». El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado típico de Valladolid. La exposición Renacimientos ocupaba la sala principal del Museo Patio Herreriano.
un espacio que Carmen había visitado innumerables veces como espectadora, pero nunca como artista. Los vecinos de la Rondilla se presentaron en masa para apoyarla. La señora Martínez incluso había organizado un autobús para que los más mayores del barrio pudieran asistir. La Casa de la Bruja se había convertido en un símbolo de transformación y esperanza para la comunidad. Sofía había dispuesto las obras de Carmen en un rincón privilegiado de la sala. El tríptico del jardín ocupaba la pared principal, flanqueado por dos retratos, uno de Luna, basado en la vieja fotografía que Diego había traído del orfanato, y otro de Diego tocando la guitarra bajo el manzano. «Es extraordinario», comentó una crítica de arte local. «Hay una historia detrás de cada pincelada, un proceso de sanación a través del arte». Carmen, vestida con una elegancia sencilla, recorría la sala saludando a los visitantes. Diego la seguía de cerca, orgulloso de ver cómo su tía finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Entre los asistentes, Carmen distinguió una figura familiar. Era Victoria, la actual esposa de Javier. Su embarazo era ya visible bajo su vestido de diseñador. Para sorpresa de Carmen, no sintió dolor ni resentimiento al verla, solo una serena aceptación. Victoria se acercó tímidamente a uno de los cuadros, un paisaje del Campo Grande en otoño. «Es hermoso», dijo con sinceridad. «Nunca imaginé que tuvieras tanto talento». «Yo tampoco lo imaginaba», respondió Carmen con una sonrisa tranquila. «A veces necesitamos perder algo para encontrar nuestra verdadera esencia». La exposición fue un éxito rotundo. Varios coleccionistas locales mostraron interés en las obras de Carmen, y el museo le propuso participar en futuras exposiciones. Pero lo más significativo para ella fue ver cómo su arte tocaba el corazón de la gente. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le comentó a Diego mientras regresaban a casa esa noche. «Que por fin siento que estoy siendo fiel a mí misma». Diego asintió, comprendiendo perfectamente. Él mismo había comenzado a sentir esa liberación desde que decidió seguir los pasos musicales de su madre. Al llegar a casa, Rocky los recibió con su entusiasmo habitual. La casa, que una vez había sido un refugio de soledad, ahora vibraba con una energía nueva. Las paredes recién pintadas exhibían algunos de los bocetos de Carmen y el sonido de la guitarra de Diego se había convertido en la banda sonora de sus días. «Tengo algo que mostrarte», dijo Diego dirigiéndose a su habitación. Regresó con un sobre en la mano. «Me han aceptado para la audición en el conservatorio». Carmen lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón rebosaba de alegría. «Luna estaría tan orgullosa de ti». «De nosotros», corrigió Diego. «De cómo hemos honrado su memoria, siendo fieles a nuestros sueños». Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el jardín, Carmen añadió los últimos toques a un nuevo cuadro. Una composición que capturaba el momento presente, con Diego tocando la guitarra en el jardín, Rocky dormitando bajo las rosas y ella misma, pincel en mano, finalmente libre para crear. La audición de Diego en el Conservatorio de Música de Valladolid estaba programada para una soleada mañana de octubre. El edificio histórico, ubicado cerca de la Plaza Mayor, imponía respeto con su fachada neoclásica. Carmen esperaba en el vestíbulo, con los nervios a flor de piel, mientras Rocky descansaba pacientemente a sus pies, habiendo recibido un permiso especial para acompañarlos en este día tan importante. Diego había elegido interpretar una composición original inspirada en la historia de su madre. Durante semanas había trabajado en ella, combinando elementos de las canciones de protesta que Luna solía tocar con su propio estilo contemporáneo. Carmen lo había escuchado practicar innumerables veces en el jardín, cada versión más emotiva que la anterior. «Es como si Luna estuviera aquí», había comentado una noche, mientras Diego afinaba su guitarra. «Tu música tiene su misma alma rebelde». La sala de audiciones estaba llena de luz natural que entraba por los grandes ventanales. El tribunal, compuesto por 3 profesores del conservatorio, ocupaba una mesa al fondo. Diego entró con su guitarra, vestido con una sencilla camisa negra que Carmen le había regalado para la ocasión. «Por favor, preséntese y cuéntenos qué va a interpretar», solicitó la presidenta del tribunal. «Me llamo Diego Álvarez Blázquez.
comenzó con voz firme. Voy a interpretar una composición original titulada Ecos de Luna, dedicada a mi madre. Las primeras notas llenaron la sala con una dulzura melancólica. La melodía comenzaba suave, como un susurro, evocando los sueños juveniles de Luna. Gradualmente, la música iba ganando intensidad, transformándose en un canto de esperanza y redención. Carmen, desde su asiento, sentía cada nota como si fuera una palabra de su hermana. Rocky, normalmente inquieto, permanecía completamente inmóvil, como hipnotizado por la música. Cuando Diego alcanzó el crescendo final, varias personas en la sala tenían lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue casi sagrado, roto solo por los aplausos espontáneos de uno de los profesores. «Extraordinario», comentó la presidenta del tribunal. «Hacía tiempo que no escuchábamos tanto corazón en una audición». Al salir del conservatorio, tía y sobrino caminaron en silencio hasta el campo grande. Se sentaron en un banco, como tantas veces habían hecho Luna y Carmen en su juventud. Los pavos reales paseaban tranquilamente a su alrededor y Rocky los observaba con curiosidad. «¿Crees que le habría gustado?», preguntó Diego, refiriéndose a su madre. «Le habría encantado», respondió Carmen con convicción. Luna siempre decía que la música debía contar historias, tocar el alma, y eso es exactamente lo que has hecho hoy. La noticia de la aceptación de Diego en el conservatorio llegó una semana después. Carmen organizó una pequeña celebración en el jardín, invitando a los vecinos que se habían convertido en su familia extendida. La señora Martínez trajo sus famosas magdalenas y otros vecinos contribuyeron con tortillas y empanadas caseras. Durante la celebración, Diego interpretó nuevamente Ecos de Luna para los presentes. Las notas flotaban en el aire de la noche, mezclándose con el aroma de las rosas y el murmullo de las conversaciones. Rocky, como siempre, se había instalado cerca de la guitarra, como si la música lo reconfortara. «¿Sabes?», dijo la señora Martínez a Carmen mientras observaban a Diego tocar. «Esta casa siempre tuvo algo especial, incluso cuando la llamábamos la casa de la bruja. Quizás era el eco de toda esta música y amor esperando a salir». Carmen sonrió, pensando en cómo la vida daba vueltas. Hacía apenas unos meses, era una mujer solitaria en una casa deteriorada. Ahora, rodeada de amigos y familia, con su arte floreciendo y Diego siguiendo los pasos musicales de Luna, sentía que por fin todo estaba en su lugar. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Carmen y Diego se quedaron en el jardín, contemplando las estrellas. Rocky dormitaba entre ellos, completando el cuadro familiar. «He estado pensando», dijo Diego, «en organizar un concierto benéfico para el orfanato donde crecí. Podrías exponer algunos de tus cuadros también». Carmen lo miró con orgullo. «Es una idea maravillosa. Luna siempre decía que el arte debía servir para algo más que la simple contemplación». «Y tenía razón», asintió Diego, «como en tantas otras cosas». El jardín, ahora completamente restaurado, era un testimonio vivo de su transformación. Las rosas que Carmen había salvado florecían con renovado vigor, y el antiguo manzano, testigo silencioso de tantas historias familiares, extendía sus ramas protectoras sobre ellos. La organización del concierto benéfico para el orfanato se convirtió en un proyecto que unió a toda la comunidad de La Rondilla. La idea de Diego había crecido hasta convertirse en un festival de arte y música que se celebraría en el centro cívico del barrio. Carmen se encargaba de coordinar la exposición de arte, mientras Diego organizaba las actuaciones musicales con sus compañeros del conservatorio. «Necesitamos un nombre para el evento», comentó Diego una mañana mientras desayunaban en el jardín. Rocky jugueteaba con una pelota entre los rosales, disfrutando del sol otoñal. «¿Qué te parece Ecos de Esperanza?», sugirió Carmen, recordando la composición que Diego había creado para su audición. La sonrisa de Diego fue toda la respuesta que necesitaba. El nombre capturaba perfectamente el espíritu del evento, un homenaje al pasado y una promesa para el futuro. La noticia del festival llegó a oídos de Sofía Ramírez, quien inmediatamente ofreció el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura. «Podemos conseguir que algunos artistas locales donen obras para la subasta», propuso con entusiasmo. El Centro Cívico de La Rondilla
un edificio moderno que contrastaba con las casas tradicionales del barrio, se convirtió en el centro de operaciones. Los vecinos se turnaban para ayudar con los preparativos. La señora Martínez coordinaba el equipo de catering, mientras otros voluntarios se encargaban de la decoración y la logística. Una tarde, mientras Carmen y Diego revisaban la disposición de las obras en el espacio, recibieron una visita inesperada. Victoria, la esposa de Javier, apareció en la puerta del centro cívico. Su embarazo estaba ya muy avanzado. «He oído hablar del festival», dijo tras un momento de incómodo silencio. «Me gustaría ayudar». Carmen y Diego intercambiaron una mirada de sorpresa. Rocky, que los acompañaba como siempre, se acercó a Victoria moviendo la cola amistosamente. «La empresa de Javier, quiero decir Ortega Construcciones, podría ser patrocinadora», continuó Victoria. «Y también me gustaría donar personalmente. Mi familia nunca entendió mi pasión por el ballet. Sé lo que es renunciar a un sueño artístico». Carmen sintió una inesperada conexión con la mujer que había reemplazado en la vida de Javier. «Toda ayuda es bienvenida», respondió con sinceridad. «Este proyecto es sobre construir puentes, no sobre mantener muros». La participación de Ortega Construcciones en el festival causó revuelo en el barrio. Algunos vecinos recordaban a Javier como el empresario que había abandonado a Carmen, pero ella insistió en que el evento estaba por encima de las viejas rencillas. «Las segundas oportunidades no son solo para nosotros», le explicó a Diego una noche. «También son para aquellos que nos hirieron». El programa del festival tomaba forma. Diego abriría la noche con Ecos de Luna, seguido por actuaciones de sus compañeros del conservatorio. La exposición de arte incluiría obras de Carmen y otros artistas locales, todas disponibles para la subasta benéfica. Una semana antes del evento, Carmen recibió una carta del Orfanato de Madrid. La directora expresaba su gratitud y compartía una noticia sorprendente. Habían encontrado un diario personal de Luna, guardado entre sus pertenencias todos estos años. «¿Quieres que lo leamos juntos?», preguntó Carmen a Diego, sosteniendo el pequeño cuaderno con manos temblorosas. Diego asintió, y juntos se sentaron en el jardín, con Rocky a sus pies. Las páginas amarillentas revelaban los últimos pensamientos de Luna: su amor por su hijo, sus esperanzas para su futuro, y su deseo de que algún día encontrara su camino de vuelta a la familia. «Mírate ahora», susurró Carmen, abrazando a su sobrino. «No solo has encontrado tu camino, estás ayudando a otros a encontrar el suyo». La última entrada del diario era especialmente conmovedora. Luna escribía sobre su hermana: «Carmen siempre fue la fuerte, la que seguía las reglas, pero sé que dentro de ella hay un espíritu tan libre como el mío. Espero que algún día encuentre el valor para dejarlo salir». Diego tocó suavemente las páginas del diario. «Lo hizo», dijo con una sonrisa. «Y mira todo lo que ha florecido desde entonces». Esa noche, mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja, Carmen añadió los toques finales a su última obra para el festival. Un retrato de Luna basado en sus recuerdos más queridos, con el diario abierto en su regazo y una guitarra a su lado. «Es como si estuviera aquí», comentó Diego, observando el cuadro. «En cada nota que toco, en cada pincelada tuya». Rocky ladró suavemente, como si quisiera expresar su acuerdo, y Carmen sonrió, sintiendo que el círculo de su historia familiar comenzaba a cerrarse de la manera más hermosa posible. El día del festival Ecos de Esperanza amaneció con un cielo despejado sobre Valladolid. El centro cívico de La Rondilla bullía de actividad desde primera hora. Las paredes, antes desnudas, ahora lucían cuadros de diversos artistas locales, con las obras de Carmen ocupando un lugar destacado. Diego ensayaba en una sala lateral, repasando una última vez las notas de Ecos de Luna. Carmen lo observaba desde la puerta, recordando todas las veces que había escuchado a Luna practicar en el jardín de la casa familiar. Rocky, echado a sus pies, movía la cola al ritmo de la música. «Los del orfanato están llegando», anunció la señora Martínez asomándose a la sala. «Y hay una sorpresa». Carmen y Diego salieron a recibir a los visitantes. Un autobús se había detenido frente al centro cívico y de él descendían niños de todas las edades,
acompañados por las monjas del orfanato. Entre ellas estaba Sor María, la monja que había cuidado de Diego durante sus primeros años. «No podíamos perdernos esto», dijo la anciana religiosa, abrazando a Diego. «Eres nuestro orgullo». La sorpresa llegó en forma de un grupo de antiguos residentes del orfanato que habían coincidido con Diego. Se habían enterado del evento a través de las redes sociales y habían venido desde diferentes puntos de España para apoyar la causa. «Somos tu primera familia», dijo uno de ellos a Diego, «y estamos orgullosos de ver en qué te has convertido». La tarde transcurrió entre preparativos finales. Victoria llegó temprano acompañada por Javier, que parecía incómodo pero decidido a estar presente. Carmen los recibió con una serenidad que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Esto es más grande que nuestras diferencias». Al anochecer, el centro cívico estaba lleno a rebosar. Los vecinos de la Rondilla se mezclaban con coleccionistas de arte, músicos y representantes de diferentes instituciones sociales. Rocky, con un lazo especial para la ocasión, se movía entre la multitud recibiendo caricias y atención. El festival comenzó con el discurso de bienvenida de Carmen. «Esta noche celebramos el poder transformador del arte y el amor. Cada obra que ven, cada nota que escucharán es un testimonio de que nunca es tarde para sanar, para crear, para volver a empezar». Diego subió al escenario con su guitarra. Antes de comenzar a tocar, compartió una revelación con el público. «Esta canción nació como un homenaje a mi madre, Luna, pero ahora es más que eso. Es para todos los que alguna vez se sintieron perdidos y encontraron su camino de vuelta a casa». Las primeras notas de Ecos de Luna llenaron la sala. Carmen, desde su lugar en primera fila, cerró los ojos, dejando que la música la transportara. Podía sentir la presencia de Luna en cada acorde, en cada silencio, en la forma en que Diego se entregaba a la música. La actuación fue seguida por un aplauso ensordecedor. Incluso Javier, siempre tan contenido, se unió a la ovación. Victoria, con lágrimas en los ojos, apretaba su mano, quizás pensando en sus propios sueños de juventud. La subasta de arte superó todas las expectativas. Los cuadros de Carmen fueron especialmente disputados, con el retrato de Luna alcanzando un precio que nadie hubiera imaginado. Todo lo recaudado iría destinado a programas artísticos y musicales para los niños del orfanato. Durante la recepción que siguió, Carmen observaba a Diego interactuar con sus antiguos compañeros del orfanato. Rocky no se separaba de su lado, como si quisiera asegurarse de que todos los visitantes fueran bienvenidos. «Ya has creado algo hermoso aquí», dijo Sofía, acercándose a Carmen. «No solo arte, sino conexiones, esperanza». «Todos lo hemos creado», respondió Carmen, mirando a su alrededor. Veía a los vecinos que habían dejado de llamarla la bruja para convertirse en su familia extendida, a los niños del orfanato que miraban a Diego con admiración, a Victoria y Javier que habían elegido ser parte de la sanación en lugar de mantenerse al margen. Al final de la noche, cuando solo quedaban los más cercanos, Diego sacó su guitarra una vez más. Esta vez tocó una nueva composición, algo que había estado trabajando en secreto. «Se llama El Jardín de las Segundas Oportunidades», anunció. «Porque eso es lo que hemos construido, ¿verdad, tía Carmen?». Carmen asintió, incapaz de hablar por la emoción. Rocky apoyó su cabeza en su regazo, y ella pensó en cómo un perro fiel, un sobrino perdido y encontrado, y el valor de ser fiel a una misma, habían transformado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El éxito del festival Ecos de Esperanza tuvo repercusiones que nadie había anticipado. La historia de Carmen y Diego, junto con la transformación de la Casa de la Bruja en un centro de arte y música, llamó la atención de la prensa local. El Diario de Valladolid publicó un extenso reportaje titulado El Renacimiento de la Rondilla, destacando cómo el arte había transformado no solo dos vidas, sino todo un barrio. Una mañana de invierno, mientras Carmen preparaba el desayuno, Diego entró en la cocina con una expresión peculiar en el rostro. Rocky, que dormitaba junto a la estufa, levantó la cabeza con curiosidad. «La directora del conservatorio me ha propuesto algo», anunció Diego. «Quieren que organice un programa de música para niños del orfanato, clases gratuitas una vez por semana.
Carmen dejó la cafetera y miró a su sobrino con orgullo. Luna estaría encantada. Usar la música para tender puentes, justo como ella soñaba. Hay más, continuó Diego nervioso. También me han ofrecido una beca para estudiar un semestre en el Conservatorio de Madrid el próximo año. El silencio que siguió estaba cargado de emociones encontradas. Madrid era donde Luna había pasado sus últimos días, donde había dejado sus últimas huellas. Era una oportunidad extraordinaria para Diego, pero también significaba una separación temporal de la familia que acababa de encontrar. «Debes ir», dijo Carmen con firmeza, aunque sus ojos se humedecieron. «Tu madre siempre decía que el arte necesita tanto raíces como alas». Diego la abrazó con fuerza. «No es un adiós, tía Carmen, es solo un hasta luego. Además, Madrid está a solo 1 hora en tren». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Diego comenzó a organizar el programa de música para el orfanato, mientras Carmen transformaba una parte de la planta baja de la casa en un pequeño estudio donde podrían impartirse las clases. «¿Sabes? He estado pensando», dijo Carmen una tarde mientras pintaba las paredes del nuevo estudio. «Podríamos convertir la casa en un verdadero centro cultural del barrio. Clases de música, exposiciones, talleres de arte». La idea tomó vuelo rápidamente. Los vecinos se entusiasmaron con el proyecto, ofreciendo ayuda y sugerencias. La señora Martínez propuso clases de cocina tradicional, otro vecino se ofreció a enseñar fotografía. La casa, que una vez había sido objeto de rumores y temores, se estaba convirtiendo en el corazón cultural de la Rondilla. Una tarde, mientras supervisaban las reformas, recibieron una visita inesperada. Victoria, con su bebé recién nacido en brazos, se presentó en la puerta. «Es una niña», anunció con una sonrisa tímida. «La hemos llamado Luna». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Diego, que estaba afinando su guitarra en el jardín, se detuvo a medio acorde. «¿Javier está de acuerdo?», preguntó Carmen sorprendida. Victoria asintió. Fue su idea, de hecho. Dijo que era una forma de honrar una historia que debería haberse contado de otra manera. Rocky se acercó curioso al bebé, olfateando suavemente mientras movía la cola. La pequeña Luna, en lugar de asustarse, soltó una risita que pareció iluminar toda la habitación. «Me gustaría», comenzó Victoria dubitativa, «me gustaría que la niña creciera conociendo esta casa, esta familia, que aprenda música con Diego, que vea tus cuadros, que entienda que la vida es más rica cuando nos permitimos ser quienes realmente somos». Carmen miró a la bebé, tan pequeña y llena de posibilidades, y sintió que un círculo se cerraba. La vida tenía formas misteriosas de sanar las heridas, de transformar el dolor en algo hermoso. Esa noche, después de que Victoria se marchara, Carmen y Diego cenaron en el jardín, como se había convertido en su costumbre. Las estrellas brillaban sobre ellos, y el aroma de las rosas se mezclaba con el del jazmín que habían plantado recientemente. «¿Sabes?», dijo Diego mientras servía el vino. «Cuando vine a Valladolid buscando a mi madre biológica, nunca imaginé que encontraría todo esto. Una familia, un propósito, un hogar». Carmen sonrió, observando cómo Rocky jugueteaba con una pelota entre los rosales. «La vida nos da lo que necesitamos, aunque no siempre de la manera que esperamos. Por las segundas oportunidades», brindó Diego levantando su copa. «Por las segundas oportunidades», respondió Carmen, «y por tu madre, que nos guió el uno al otro». La primavera llegó a Valladolid con una explosión de color y vida. El jardín de Carmen, una vez abandonado y triste, se había convertido en un pequeño paraíso donde las rosas competían en belleza con las nuevas plantas que Diego había ido añadiendo. Rocky, más feliz que nunca, tenía la costumbre de echarse bajo el manzano mientras los estudiantes de música practicaban en el estudio recién inaugurado. La casa bullía de actividad a todas horas. Las clases de música de Diego se habían vuelto tan populares que hubo que crear una lista de espera. Los niños del orfanato venían 2 veces por semana, llenando la casa de risas y melodías. Carmen había comenzado a dar talleres de pintura los fines de semana y su estudio siempre estaba lleno de aspirantes a artistas de todas las edades. ¿Quién iba a decir que la casa de la bruja se convertiría en esto?, comentó la señora Martínez una tarde mientras observaba a un grupo de niños practicando guitarra en el jardín.
Carmen sonrió, recordando los días oscuros en que se había encerrado entre estas mismas paredes, huyendo del mundo. Ahora, la casa era un faro de creatividad y esperanza en el barrio. La pequeña Luna, la hija de Victoria y Javier, se había convertido en una visitante regular. Victoria la traía a los talleres de música para bebés que Diego había organizado, y la niña parecía florecer en el ambiente artístico de la casa. «Tiene el espíritu libre de su tocaya», observó Carmen un día, viendo cómo la bebé se movía al ritmo de la música. La partida de Diego a Madrid se acercaba, pero en lugar de ser un momento de tristeza, se había convertido en una celebración de nuevos comienzos. Carmen había decidido aprovechar su ausencia para ampliar el estudio de arte, y los vecinos ya se organizaban para mantener vivos los programas que habían iniciado juntos. Una tarde, mientras Carmen pintaba en el jardín, recibió una visita que no esperaba. Era Javier, solo, con un sobre en la mano. «Victoria me contó lo que estáis haciendo aquí», dijo, mirando alrededor con nuevos ojos. «Es extraordinario». Carmen dejó sus pinceles y lo invitó a sentarse. Rocky, que ya no veía a Javier como un intruso, se acercó a saludarlo amigablemente. «Quiero hacer una donación», continuó Javier, entregándole el sobre, «para establecer una fundación. La Fundación Luna Blázquez, para apoyar a jóvenes artistas y músicos sin recursos». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. La cantidad era considerable, suficiente para asegurar el futuro de todos sus programas y más. «¿Por qué ahora?», preguntó suavemente. «Porque por fin entiendo lo que siempre intentaste decirme», respondió Javier, «que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Ver a mi hija crecer en este ambiente, rodeada de arte y música, es el mejor regalo que podría darle». La noche antes de que Diego partiera a Madrid, organizaron una cena en el jardín. Todos estaban allí, los vecinos, los estudiantes, Victoria con la pequeña Luna, Javier, las monjas del orfanato, incluso Sofía de la Fundación Municipal de Cultura. Diego interpretó Ecos de Luna una última vez, pero ahora la melodía no sonaba a despedida, sino a promesa. Carmen, observando a todos los presentes, sintió que su corazón rebosaba de gratitud. «Antes de irme», anunció Diego, «quiero mostrarles algo». Condujo a todos hasta un rincón del jardín donde, oculto bajo una tela, había un cuadro. Era una obra conjunta. Diego había compuesto la música que había inspirado a Carmen a pintarlo. Al descubrirlo, todos contuvieron el aliento. El cuadro mostraba el jardín en plena floración, con música visible en forma de notas doradas que danzaban entre las flores. En el centro, 3 figuras: Luna tocando la guitarra, Carmen pintando y Diego uniendo ambos mundos con su música. Rocky aparecía fielmente representado, dormitando bajo el manzano, y en el fondo, la casa resplandecía con una luz que parecía emanar de su interior. «Se llama la Sinfonía del Jardín», explicó Diego, «porque eso es lo que hemos creado aquí, una melodía de segundas oportunidades, de sueños renacidos, de amor que trasciende el tiempo y la distancia». Carmen abrazó a su sobrino, consciente de que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El jardín que había sido testigo de su dolor ahora florecía con nueva vida. La casa que había sido su refugio se había convertido en un hogar para muchos, y la música de Luna seguía viva en las melodías de su hijo. Rocky ladró suavemente, como aprobando la escena, y todos rieron. La noche era perfecta, el aire estaba lleno de promesas, y en algún lugar, Carmen estaba segura, Luna sonreía.